Sentí que era de parte de Dios la invitación y me alegro de haber aceptado la invitación y muchas gracias a ustedes por habernos recibido en la tarde de hoy. Amén. ¿Se puede sentar un momento? Me acompaña mi esposa, Vi Ramos. Llevamos 23 años de casado y 3 hijos. Anda con nosotros el menor, William Miguel, que es el más pequeñito. Hi, buddy. Amén. Y los otros 2 ya son mayores y viven con nosotros en casa, pero están trabajando en la universidad. Y bueno, le damos gracias a Dios que Él nos ha bendecido grandemente y me ha bendecido con una buena esposa. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Hoy día hay muchos hombres que han perdido la vergüenza y dejan atrás la mujer de su juventud. Pero la Biblia nos enseña que debemos de entrar al matrimonio y quedarnos en él para siempre. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Y le doy gracias a Dios por mi esposa, por el hogar que me ha dado, por la familia que me ha dado, porque son bendición de parte de Dios. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Aleluya. Déselo con ganas, déselo con fuerza. Amén. Yo sé que a veces suena un poco difícil la palabra, pero mis amados hermanos, cuando Jesucristo vino nos trajo una palabra que es fuerte y difícil muchas veces. Y en cierta ocasión los discípulos se quejaron del maestro y le decía: maestro, la palabra es muy fuerte, es muy difícil y muchos se van. Y Jesús le preguntó: ¿y vosotros también se quieren ir? ¿Verdad que no? ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Aleluya. Vamos a estar en pies y yo voy a compartir con ustedes en esta tarde. Ya que ustedes no me conocen, no creo que haya nadie aquí que me conozca personalmente, no veo ninguna cara conocida. Si hay alguna persona me levanta la mano. Nadie, ¿verdad? Que no sea el pastor. Y el pastor nos hemos reunido a hablar, yo creo que algunas 4 veces. Aleluya. Así que usted no me conoce a mí y yo no lo conozco a usted. Y qué bueno es poder ministrar la palabra cuando no hay conocimiento. Porque lo que Dios nos va a dar en esta tarde, usted lo va a recibir mejor, porque yo no lo conozco a usted. Ni conozco esta iglesia, ni conozco nada de nadie y nadie me conoce a mí. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Segunda de Corintios, capítulo 12, hay un versículo que quiero leer. El primer versículo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12 y el verso 1 que dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con esto. Pasaré a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Esa es una versión moderna, quizá la Biblia suya es más la Reina Valera. Tengo una versión más moderna, pero básicamente el tema del apóstol aquí es que él quería dejarle saber a la gente de su entonces que él no era una persona de mucha visión y muchos sueños y muchas cosas de esas que muchas veces nos parecen un poco raras, pero sí quiso él afirmar que también Dios le había revelado a él por visión y sueño y que también él había tenido experiencias profundas en el Señor. Le voy a pedir a nuestro pastor, si es tan amable, que pase por aquí, nos lleve en oración. Aleluya, antes de entrar a la prédica en esta tarde.
Padre amado, bendito sea tu nombre. Te rogamos, Señor, que en esta tarde hables a tu pueblo. Usa al siervo que has traído, Señor, y a través de tu palabra, Señor, dale respuestas a aquellos que vinieron en la espera de una respuesta. Haz el milagro a aquellos que esperan un milagro, Señor. Y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, para que estando ahí arranque todo lo que no le dé la gloria. Señor, gracias por hablar a tu pueblo. En ti confiamos, pero asimismo te rogamos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y también revelación para poder comprender mejor la palabra que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Saludamos también a los hermanos que nos están viendo a través del sistema y a los que nos escuchan a través de los diferentes medios en los cuales hoy estamos saliendo. Gloria a Dios, hermanos, y pasamos el tiempo. Amén, amén. Muchas gracias. Se pueden sentar. Aleluya. En esta tarde quisiera compartir con ustedes un poco acerca de nuestro testimonio. Como ninguno aquí nos conoce, yo no conozco a nadie, quisiera compartirle un poco acerca de dónde venimos y cómo ha sido la misericordia y la gracia de Dios. Yo soy nacido y criado en un hogar puertorriqueño, padres pastores y también mis abuelos pastores. Mi abuelo fundador de un concilio pentecostal, el Buen Samaritano. Mi papá fue presbítero del concilio Iglesia de Dios. Todo esto se dio en el estado de Nueva Jersey, donde nací y me crié. Alabado sea el nombre del Señor. Y a una temprana edad, mis padres me instruyeron en estos caminos de Dios. Todos conocemos el pasaje: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y a temprana edad mis padres se daban de cuenta que en mi vida había ciertas capacidades que Dios había puesto, y esto hizo que a la edad de 15 años me graduara del Instituto Bíblico de la Iglesia Pentecostal Federación Alfa y Omega. A la edad de 16 años tenía licencia para operar radio, porque yo era el técnico de mi papá y del programa de nuestra iglesia. Y Dios había sembrado en mi vida a una temprana edad lo que era estar en el templo, así como dice Ana en el libro de Primera de Samuel, que cuando tuvo aquel hijo llamado Samuel, ella decía: yo quiero dedicarlo al servicio de Dios y que se quede en el templo todos los días de su vida, porque Ana conocía un secreto, y es que cuando nosotros entregamos lo que Dios nos da en las manos de Dios, cuando tú y yo entregamos lo poco que Dios nos ha dado, y nosotros tomamos esa decisión por fe de sembrarlo en el reino, de dedicarlo a Dios, el secreto es que Dios bendice a aquellos que le honran a Él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? ¿Se recuerda usted de la historia? Déselo con fuerza, si es para el Señor. ¿Se recuerda usted la historia de cuando el arca de Jehová había sido trasladado y estaba en terreno y en campos de hombres que eran impíos? Dice que las cosas le iban mal al pueblo impío, pero cuando el arca regresaba, y la historia dice que cuando el arca lo escondieron por allá en una casa, dice que la bendición de Dios comenzó a fluir, y la casa y los que estaban al lado y el alimento y la bendición y la prosperidad, todo comenzó a fluir, porque hay un secreto. Y el secreto es que cuando estamos donde está la presencia de Dios, hay bendición y hay prosperidad. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Desde pequeño me llevaban al templo. En eso entonces
casi se daba 7 días a la semana los cultos. Las bancas eran en madera, largas, no tenían cojines. Muchas veces cuando niños nos dormíamos y nos teníamos que tirar debajo de la banca, que era donde más blandito estaba, ¿no? Porque la banca en madera era muy, muy dura. Pero en el templo me crié y la bendición y la unción que había en ese lugar poco a poco fue impregnando mi vida. Mis padres se daban de cuenta de la bendición de Dios, como le testifiqué. Me habían puesto en el instituto, estaba trabajando en la radio ayudando a mi papá, y todas estas cosas fueron bendiciones que Dios nos daba. A la edad de 7, 8 años mi papá me compró una guitarra y comencé a tocar, y Dios me dio la habilidad de seguir tocando cada instrumento que venía a mis manos. Luego tocaba el bajo, la batería, aprendí después a tocar el saxofón, y bueno, Dios me bendijo grandemente. Y en medio de todo eso, yo siempre le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ahora, usted se preguntará cómo un hijo de pastor, nieto de pastor, le va a cuestionar a Dios y le va a preguntar a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Por supuesto, tiene que ser un pastor. Y así me decía la mayoría de la gente. Sin embargo, yo no creía que Dios me había llamado al pastorado. Aunque habíamos pastoreado, habíamos hecho de un poco de todo, pero yo le seguía orando al Señor que Él me mostrara cuál era su voluntad para conmigo. En esta tarde, cada uno de ustedes también han pasado por ese mismo camino que yo he pasado en mi vida. Por ese mismo lugar donde quizás se han criado en la iglesia, o quizás llevan poco tiempo sirviéndole al Señor. Sin embargo, le preguntan a Dios día tras día, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Puedo tocar, puedo cantar, puedo enseñar, puedo hacer un sinnúmero de cosas, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Donde yo me criaba, en la parte sur de Nueva Jersey, a 30 minutos hacia el oeste estaba la ciudad de Filadelfia, a 30 minutos al este estaba la ciudad de Atlantic City, y comencé a trabajar, fui a estudiar a una escuela técnica. Cuando yo me criaba, el deseo mío era de irme a las Fuerzas Armadas y ser un piloto, porque me gustaba la velocidad. A la edad de 18 años perdí la licencia porque me encantaba la velocidad. Y me paraba el guardia y me daba ticket. Me dieron 4 tickets en cuestión de 1 año y medio y perdí la licencia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Y yo quería irme para las Fuerzas Armadas porque yo quería ser piloto, quería estar en el aire. Pero mi papá me decía que yo no podía ir al ejército porque yo era cristiano. Y en el ejército se enseñaba a matar y el cristiano no puede matar. Entonces, como yo quería ser un niño y un joven obediente que se sometía a sus padres, yo me sometí. Esto es clave para los jóvenes que me están escuchando en esta tarde. Porque muchas veces nuestros padres toman decisiones por nosotros de las cuales no estamos de acuerdo. Sin embargo, el que se somete a la voluntad de su padre y de su madre, el que respeta y el que obedece, Dios le tiene otras bendiciones más adelante. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios responde y le da aleluya, le da galardones a aquellos que le buscan. Y le puedo hablar de otros familiares, la familia, hijos, hijas,
que no quisieron respetar ni obedecer a sus padres y dijeron, no, yo soy un hombre, yo soy una mujer y yo voy a hacer como a mí me dé la gana. Y se fueron y han vivido su vida. Pero creo que a la mayoría de ellos no le ha ido tan bien como ellos quisiesen. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pero bueno, me quedé en mi casa. Luego mi papá me dijo, ¿por qué no te metes? Yo había cogido unos exámenes y había resultado muy alto en ciencias y computación. Y mi papá me dice, ¿por qué no te metes a la escuela y aprendes informática y aprendes a programar? Y yo, bueno, pues ahí, ¿qué más voy a hacer, no? No puedo hacer lo que yo quiero, entonces hay que someterse. Y me metí a la escuela. Pero al entrar a esa escuela estuve 2 años y cuando salí comencé a trabajar en esa carrera de informática. Y mi primer trabajo fue en la ciudad de Atlantic City y al año y medio se abrió una oportunidad para transferirme a esta ciudad de Atlanta. Esto es para el año 94. Y en ese momento en mi vida personal yo estaba pasando por una crisis familiar. Escuche bien. ¿Por qué es que Dios siempre se aprovecha de los momentos que estamos pasando por crisis y por problemas para Él entonces cambiar el panorama y cambiar la historia y comenzar un capítulo nuevo? Yo no sé por qué. Pero si tú estás en medio de una crisis y de un problema y de una situación, estás en el lugar perfecto para que Dios aparezca en este momento y te salve y traiga un cambio drástico en tu vida. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Aleluya. Es cuando el hombre piensa que ya no tiene más fuerzas y que ya no tiene más dirección. Es cuando la mujer piensa que ya no puede encontrar la identidad en su vida. Es cuando el joven encuentra que ya no puede dar más abajo de lo que ha dado. Es cuando el hombre se encuentra en el momento más bajo de la vida, que entonces, aleluya, abrimos nuestros oídos y abrimos los ojos y le damos la oportunidad para que Dios entre y cambie las cosas. Yo recuerdo aquel día cuando me enteré de una posición aquí en Atlanta, que yo entré en el baño del trabajo y allí me puse a orar. Decirle, Señor, si es tu voluntad y si tú me permites, yo te prometo esto y esto y esto y esto. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? No levante la mano para que nadie lo vea. Yo soy el único en esta tarde. ¿Cuántas veces le hacemos promesas a Dios cuando nos encontramos en diversas pruebas? Dios canalizó las cosas. A los pocos días me dieron el trabajo y vine a la ciudad de Atlanta por primera vez. Nunca me había alejado del estado de nuestra familia en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania. Pero en el 94 Dios permitió que yo saliera para esta ciudad de Atlanta. A los 4 o 5 meses regresé para buscar a esa muchacha que está ahí. Y llevamos 23 años aquí en la ciudad de Atlanta, como le había comentado al principio. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero estando aquí en Atlanta, mi corazón se sentía muy alejado de mi familia. Aquí no conocíamos a nadie, no había familia, no habían amistades. Y el deseo mío era regresarme para Nueva Jersey, porque es donde conocía gente y la gente me conocían a mí. En nuestras ciudades allá los pastores me conocían desde pequeño, en el concilio me conocían, me sentía en familia, mas aquí en Atlanta me sentía muy solo a pesar de que tenía a mi esposa. Al poco tiempo, para el año 95, mi esposa embaraza con nuestra primera hija.
Y encuentro yo la oportunidad para decirle a ella y decirle a Dios, nos vamos a regresar para Nueva Jersey, para que no estés solita. Yo trabajaba aquí en el downtown de Atlanta y vivíamos en la ciudad de Duluth, en la Pleasant Hill, en los Tree Summit Apartments. Y decidimos regresar para que ella pudiera dar a luz y tener familia alrededor que pudieran atenderla, por si acaso yo estaba trabajando. Y una mañana, yo acostumbraba y todavía acostumbro y creo en el ayuno. ¿Cuántos creen en el ayuno aquí en esta tarde? Aleluya. Un domingo, la noche anterior, yo pongo mi despertador para las 5 de la mañana. Y me acuesto esa noche, sábado, para levantarme a las 5 de la mañana. Y estando con mi esposa en el estado de Nueva Jersey, ya que salimos de Atlanta y nos regresamos, esa noche yo tuve una visión, un sueño. Y en el sueño yo veía a un niño que estaba jugando y vi la vida de ese niño comenzar a correr como si fuera una película. Los eventos, los lugares que el niño visitó, los tiempos que fueron cambiando, los años que fueron pasando, iba creciendo ese niño. Y a medida que yo iba mirando esa visión y ese sueño, yo me doy de cuenta que el niño era la vida mía que se estaba desarrollando frente a mis ojos. Y en la visión, cuando yo me doy de cuenta de que aquel niño era mi vida, por la manera en que el niño se criaba, la ropa, donde se criaba, con quién jugaba, los juguetes que tenía. Cuando yo me identifiqué que esa era la vida mía que estaba corriendo como una película delante de mis ojos, yo me alegré y dije en la visión, qué bueno, porque quizás ahora yo pueda ver y cruzar al otro lado del tiempo y conocer cuál es el propósito de Dios para con mi vida en un futuro. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Sin embargo, cuando en el sueño la película iba corriendo y llegó hasta el momento preciso en el que yo estaba viviendo, la película se detuvo y me veo yo sentado en lo que hoy se llama el MARTA Train Station, en el downtown, con un maletín que yo normalmente cargaba a mis entrevistas. Y estoy sentado en ese tren rumbo hacia el norte para una entrevista de trabajo. Lo interesante del asunto es que el tren, el Malta donde yo estaba sentado en la visión, llega hasta la salida de North Spring. ¿Cuántos conocen la salida de North Spring? ¿Alguien aquí conoce el Malta? Nadie. Amén. Por allí. North Spring es la última salida en lo que le llaman en el northbound, yendo hacia el norte. La última salida. Pero en la visión, el tren llegó hasta esa salida y se vació, y yo me quedé en el tren y siguió corriendo hacia el norte. Ahora, el Malta no cruza después de North Springs, hasta ahí llega, se acaba. Pero en la visión, yo todavía estaba montado en el tren y seguía hacia el norte. Y el tren iba hacia el norte y comienza el tren a subir por unas montañas. Y yo voy en el tren y cuando miro hacia la parte de afuera, yo voy viendo que el trigo comienza a crecer y crece y el trigo iba creciendo y el tren seguía caminando hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. Hasta que llega a una montaña y se detiene
y no hay nadie más en el estacionamiento. Y me toca a mí entonces tener que bajarme de ese tren y entre tanto trigo que había, caminar hacia una casita azul y sentarme para esperar al que me iba a entrevistar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Para resumir un poco el testimonio, porque es largo y no quiero hablar solamente del testimonio en esta tarde. Pero en aquella visión, mientras yo estaba sentado en aquella casa esperando para ser entrevistado, Dios comenzó a enseñarme muchas cosas personales de mi vida. ¿Sabía usted que Dios se interesa de usted, de su matrimonio, de sus hijos, de sus padres? ¿Sabía usted que Dios le importa, le interesa todo lo que tenga que ver con su vida privada? Pues allí Dios comenzó a enseñarme en mi vida muchas cosas que en ese entonces yo no conocía. Entre todas las cosas, las cuales no puedo compartir en el día de hoy porque el tiempo avanza y queremos llegar a lo de hoy para nosotros, salió un personaje para hablar conmigo, el que yo pensaba que me iba a entrevistar. Y lo sigo y aquel hombre me lleva a una parte de la casa, pastor, y abre una puerta. La abrió. Y cuando yo miro hacia adentro, veo un equipo de gente trabajando en una radiofusora. Y yo me fijo y el hombre me está hablando, pero yo no entiendo lo que me está diciendo. Luego seguimos caminando más abajo y me abre otra puerta. Y yo me fijo y veo más medios de comunicación. Y yo en ese momento comienzo a cuestionar y a debatir con el hombre. Y le digo al hombre, pero señor, ¿qué hace usted enseñándome esto? Yo vine aquí para una entrevista de informática. Yo soy un profesional en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Qué hace usted enseñándome todas estas cosas? Yo no tengo nada que ver con eso. Yo creo que usted se ha equivocado de persona. Yo creo que usted se ha equivocado de el individuo a quien usted... Yo estoy aquí para una entrevista de informática. Pero él me ignoraba. Y seguía caminando y me seguía abriendo y enseñando otras puertas. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando a nosotros tan claro? Tan claro. Y porque nosotros creemos que sabemos más que Dios. Y porque nosotros creemos que nosotros podemos competir con la mente de Dios y decimos, no, yo soy un campesino, no, yo soy un simple trabajador, no, yo soy solamente un programador, o yo soy esto, o yo soy aquello. Mientras Dios está abriendo puertas y está enseñándonos y está demostrándonos que Él te va a abrir las puertas y nosotros no podemos escucharle. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. Yo quisiera hoy poder regresar a esa visión. Yo quisiera poder haber escuchado lo que aquel hombre o aquel ángel, aleluya, me estaba diciendo. Porque quizás mi jornada hubiera sido más corta si yo hubiera sido obediente y hubiera escuchado. Pero no escuché. No me alcanzó. Porque yo tenía una agenda personal. Muchos de nosotros no podemos entrar por las puertas que Él nos está abriendo porque tenemos nuestra propia agenda. No, yo vine aquí para hacer esto y esto y esto y nada más. Tenemos una agenda personal y queremos y vemos las cosas del punto de vista solamente nuestro y no podemos alcanzar, entender la visión y la revelación que Dios nos está dando. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Aleluya.
No entendemos. Gracias, varón. Y yo sé que aquí hay personas que han tenido sueños y visiones. Aleluya. Cuando mis padres me llevaban a predicar, cuando yo, joven, comencé a predicar a la edad de 10 años, me llevaron a una reunión de pastores y allí me pusieron a predicar. Imagínense usted, delante de todos los pastores del concilio, la Federación de Iglesias Pentecostales Alfa y Omega. Allí fue nuestro primer mensaje. Pero cuando joven comencé a entender lo que era escuchar a Dios hablar. Hay algo cuando usted se cría en el templo, cuando usted se cría en un hogar cristiano, cuando usted se cría en un ambiente donde hay tanta alabanza y adoración y palabra de Dios, hay algo que sucede en el interior nuestro que somos impregnados. Yo le dije al principio que a muy temprana edad yo había sido impregnado con una presencia de Dios que cada día y cada año que pasaba yo iba aprendiendo y conociendo más acerca de lo que era Dios. Yo recuerdo cuando me llevaron una vez a predicar en una campaña aproximadamente a la edad de 15 años, que preparándome para la prédica y la campaña, Dios me hablaba en sueños y me mostraba la condición de personas y me descubría el corazón de la gente. Y como niño yo no entendía ni cómo entrarle al pueblo. Cierta ocasión, cuando me mostraba una discordia que había entre dos hermanas, yo no entendía las visiones que Dios me daba. Incluso le compartía a mi papá y mi papá pues me instruía y me decía, bueno, lo más seguro esto es así, 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 pero tienes que orar a ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero esas experiencias fueron marcando mi vida y fueron declarando en mí las capacidades de poder orar a Dios y oír su voz en tantas cosas. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y en medio de todo ese crecimiento y ese desarrollo, Dios nos llama a levantar un ministerio radial aquí en nuestra ciudad de Atlanta, cuando yo honestamente no quería. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué usted no quería? Porque yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, y yo sé lo que se sufre en el ministerio. Y yo sé el precio que hay que pagar en el ministerio. Y no es cosa fácil. Yo me crié, aleluya, allá en el estado de Nueva Jersey, y todos los años venían grandes hombres y mujeres de Dios con ministerios internacionales evangelísticos muy poderosos, y todos esos ministerios habían influenciado mi vida y me habían moldeado. Y cuando a mí me hablaban de estar en el ministerio, yo decía, no, yo voy a esperar que Dios me diga qué es lo que Él quiere, porque yo no me quiero aventar, yo no me quiero apresurar, porque yo sé lo que se paga en un ministerio, no es fácil. ¿Usted cree que es fácil estar batallando y orando todos los días? Orando y ayunando mes, año tras año, que es la vida que Dios llama a su iglesia a estar viviendo, pero aún más aquellos que se levantan, aleluya, para estar parados en la brecha a favor de una ciudad. Usted sabe lo que es tener que, aleluya, levantarse a pastorear una iglesia y tener que estar parado de la presencia de Dios semana tras semana, buscando un mensaje, buscando una palabra, buscando revelación. Usted sabe lo que es tener que estar leyendo esta palabra a las tantas de la noche mientras todo el mundo está durmiendo,
durmiendo y todo el mundo está descansando, pero allí todavía está el pastor leyendo, buscando el mensaje, buscando la palabra. Es un precio grande, es un precio fuerte, es un precio que hay que tener pantalones para ponerse, aleluya, decir: yo voy a ser un pastor, yo voy a ser un ministro, yo voy a hacer la obra de Dios, yo voy a hacer lo que Él me ha llamado. Y si Dios no nos llama, aleluya, no podemos hacer esa labor, porque no es fácil. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Aleluya. Pero cuando Dios te llama, tú no puedes huir. Y aquí vamos a entrar ahora al mensaje en esta tarde. Porque aquí hay vidas que Dios ha llamado. Y mientras yo me preparaba para compartir con ustedes, el Espíritu Santo me reveló las condiciones de algunas personas en esta tarde. Aleluya. Y no se asuste nadie, porque Dios no avergüenza a nadie. No estamos aquí para avergonzar a nadie. Dios nos ama a cada uno de nosotros, y nos ama tanto que quiere que entremos por el camino. Él conoce el querer suyo. Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones. Pero mayor que eso, Él sabe dónde te quiere a ti parado. Mejor que eso, Él sabe dónde te quiere trabajando. Mejor que eso, Él sabe dónde Él te quiere plantar, para que tú des fruto y ponga los dones y los talentos a trabajar para la gloria de Dios. Aleluya. Me paso ahora el libro de Jonás, donde encontramos a un hombre que Dios lo llamó y le dice: Jonás, quiero que vayas y pregones contra la gran ciudad. No era cualquier ciudad, no era una ciudad pequeñita, no era un pueblito, no eran 2 o 3 gatitos, no. Era una gran ciudad donde mataban y le quitaban la vida a los que decían traer palabra de parte de Dios. Y Dios le dijo: Jonás, levántate, quiero que vayas a predicar mi palabra. Aleluya. Y todos conocemos la historia, hasta los niños que están aquí conocen la historia. Aleluya. Pero lo interesante de eso es que esa historia se sigue repitiendo hoy. Y aquí hay personas que Dios ha llamado a trabajar específicamente a ministerio con los niños, y se rehúsan a hacer el trabajo del ministerio. Alaba a Dios. Alábalo si puede. Yo le dije que le iba a traer palabra. Aquí hay una persona que Dios ha llamado a trabajar en el ministerio de los niños, y se ha rehusado a hacerlo. Y así como Jonás se fue a huir. Y todos conocemos la historia de cómo tuvo que Dios usar a una ballena, a un pez, para regresarlo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Alábelo de corazón, dele un aplauso a Él, déselo con fuerza. Aleluya. Cuando Dios nos llama y nos señala, no importa dónde nos metamos, siempre Él nos descubre. Estando aquí en Atlanta, después que sucedió el 9/11, trabajando en un trabajo de informática por 7 años, la economía se fue abajo, como todos ustedes saben, después del 9/11, que dicho sea de paso, hoy se celebra ese aniversario. Yo fui parte de la segunda vuelta que despidieron en el trabajo, y la situación económica se puso muy difícil. Era el único que trabajaba en mi casa. Teníamos casa en la ciudad de Lawrenceville, y terminamos cogiendo un trabajo en el estado de Wisconsin. Y juntamente con mi esposa y nuestros hijos nos fuimos para Wisconsin a trabajar y a buscar otros caminos, porque mientras estuve aquí en la ciudad de Atlanta, conocí muchos ministerios radiales y conocí a todos los pastores que estaban envueltos en esos ministerios. Y a cada uno de ellos
desde que vine en el 94, cuando no había todavía radios cristianas. Yo me fui a las 6:10 a la Qué Bonita y puse un programa los domingos por la mañana que se llamaba Radio Portavoz Evangélico para el año 95, 96. Pero en ese entonces todavía Atlanta no conocía lo que era radio cristiana. Al poco tiempo comenzaron a surgir un pastor que comenzó, que si menciono su nombre quizás algunos los conocen, y de ahí se levantó una radio y hubo una situación, luego se levantó otra y hubo otra situación, y así sucesivamente se fueron levantando radios cristianas, y muchas fueron de bendición, otras pues tenemos que preguntar y dejárselo en las manos del Señor. Pero en todo ese tiempo yo estaba ya aquí en Atlanta con mi esposa. Y yo fui a conocer a cada uno de estos pastores porque yo decía dentro de mí, quizás lo que Dios quiere que yo haga es que yo ayude a los ministerios de radio, porque yo tengo licencia, yo sé operar, yo sé trabajar, yo quizás pudiera hacer algún recurso para ellos, no sé, decía yo. Porque a pesar de que Dios me había dado una visión en el año 95, realmente la visión estaba blurry. No entendía. Primero que no escuché lo que me estaba diciendo el personaje, ¿se acuerda? ¿Cuántos alaban a Dios? Así que yo había recibido una visión, pero yo no entendía qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Lo único que yo entendía es que Dios quería que yo estuviera envuelto en la radio. Y cuando nos regresamos para Atlanta, cuando despierto de esa visión, le digo a mi esposa, nos tenemos que regresar a Atlanta porque Dios nos quiere allá, algo que tiene que ver con radio, yo no sé. Pero vamos a regresarnos. Cuando nuestra hija nació en el mes de abril del 95, 96, nos regresamos al mes siguiente al mismo apartamento que habíamos dejado el año anterior. Pero yo no entendía la visión. ¿Sabe usted que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde le dijo que se fuera? Vete a tal lugar y a tal ciudad y a tal sitio. No, dice, no. Vete a donde yo te voy a mostrar. O sea que Dios le dio instrucción de que salga, pero no le dijo para dónde iba. Y muchas veces las visiones de Dios son así. Entendemos un pedacito pequeño entendemos, pero no entendemos el panorama. Si hoy por hoy yo hubiese entendido lo que Dios quería que yo hiciera o lo que iba a suceder, lo más seguro que yo me hubiese acobardado y hubiera dicho, no. Imposible. No, yo no voy a atravesar por ese camino. ¿Ok? Pero como Dios se las sabe todas, muchas veces Él nos mete en un camino y sin que nosotros nos demos de cuenta, de momento, no sé cómo dicen ustedes, pero allá en mi país dicen, de momento se me abre el foco, de momento me alumbra la luz y comienzo a darme de cuenta dónde es que me he metido. Y de igual manera cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, no, vete a donde yo te voy a mostrar. Y él se iba a un sitio y allí hacía un altar y allí decía, bueno Señor, aquí llegamos. Y ponía su altar y ponía su cosita y aquello, lo otro, y hacía alabanza y adoración y holocausto, pero luego Dios le decía, muévete. Se tenía que mover. Y a veces nos pasa así a nosotros. Cuando Dios nos habla y nos revela algo, tenemos una idea más o menos. Y nos tiramos y nos lanzamos. Pero ¿qué sucede? Pensamos que ya vamos a hacer un altar y ya vamos a congregarnos ahí, ya se acabó, no hay nada más que buscar. Cuando muchas veces es simplemente una preparatoria en la cual Dios nos está conduciendo y nos está llevando para llevarnos a algo mayor y llevarnos a algo más grande que le dé gloria y honra a Él.
¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Cuando Dios te llama, estás señalado, estás señalada. Y no importa dónde te metas. Allá había un discípulo que negó al maestro y se fue y se metió dentro de los inconversos y de los incrédulos. Y de momento alguien le dijo, oye, pero como que tú hablas como los de ellos. Tú tienes que ser uno de ellos. No, decía yo, yo ni siquiera sé ni conozco. Pero cuando Dios te llama y Dios te marca, te puedes meter con los incrédulos, te puedes embarrar en el pecado, puedes meterte donde tú quieras, y cuando Dios te llama y Dios te señala, vas a estar señalado en todas las tierras donde vayas. Y cuando los hombres miren sobre ti, van a ver que hay un llamado, que hay una mano de Dios, que hay algo sobrenatural que está sobre tu vida, y no importa la circunstancia en que estés atravesando, allí está la mano de Dios, porque te llamó, te escogió, te ha señalado, y Dios no se arrepiente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Los sueños y las visiones que Dios le ha dado a ustedes en esta tarde, yo no las conozco, la conoce usted. Pero estoy aquí en esta tarde para decirle que no importa los años que pasen, los cambios de vida, el cambio de la economía, el cambio familiar, el estatus que tengas de ciudadano, todas estas cosas no importan cuando Dios te ha señalado para hacer algo. Aleluya. Y yo pudiera seguir hablando cuando yo fui y vi un anuncio de un permiso que se estaba vendiendo. Un permiso, mis amados, es simplemente un papel. Es como decir, aquí me estaban vendiendo el permiso, dice que hay autorización para poner una radiofusora, firme aquí, y ese permiso es mío. Y yo pensaba que había comprado gran cosa y no tenía nada que no fuera un papel. Pero el papel decía que yo tenía que quedarme dentro de una área para poner la torre. Y buscamos en esa área. Ese permiso lo habían tenido, pastor, 4 años y medio, y no habían logrado un equipo, una corporación cristiana que se habían organizado, gente con dinero, gente profesionales preparados. Habían durado 4 años y medio buscando dónde plantar ese permiso y habían invertido dinero buscando y haciendo análisis aquí y allá, y finalmente decidieron que por razones de la economía y de salud, porque habían algunos mayores de edad, decidieron salir del permiso. Y aquí que viene el loco, faltando 6 meses para que ese permiso se expirara, y de la manera en que trabaja eso, cuando un permiso se expira, se perdió todo. Faltando 6 meses, yo me lancé a comprar ese permiso y comienzo a buscar terreno y propiedad, a ver dónde yo iba a meter esa antena para ese permiso. Un grupo de gente que habían estado trabajando ¿cuántos años? Y no lo habían logrado. Y me habían dicho, tienes que quedarte dentro de este footprint. No puedes salirte, porque el permiso es para que esté ahí. El pastor entiende estas cosas. No se puede, no, yo la quiero, no, es aquí, tiene que ser aquí. Si no es aquí, no es en ningún lado. Y un día estoy paseando con mi papá buscando. Y comienzo a subir por una carretera que nunca había conocido. Y la carretera comenzó a subir. Y a subir. Y subía. Y por allá,
en una calle que nunca había atravesado, fuera del footprint, por 6 o 7 millas fuera. Iba con mi papá y le dije a mi papá: papi, te voy a enseñar aquí un terreno que está perfecto para la radio, pero no te emociones porque no sirve. No te emociones porque está fuera del footprint. Y no es por 1 o 2 millas, 5 o 6 millas, no, así que no. Pero te lo voy a enseñar porque estamos aquí. Cuando yo entro, el camino tiene como algunos 500 pies hacia adentro, porque era un terreno que tiene 3 o 4 cuerdas de terreno en un monte, Cuando yo entro por el camino y voy hacia la casa y la contemplo, me viene la visión a memoria. El monte donde yo había subido en una visión, a la casa azul, los cuartos y todas esas cosas. Yo dije: Dios mío, pero esta es la casa del sueño. Pero no funciona. No, los ingenieros dicen que no. Yo agarro el teléfono, llamo a los ingenieros y le digo: yo les voy a pedir a ustedes un favor. Y yo soy el que voy a pagar por esto. Y yo entiendo que yo lo voy a pagar. Pero yo necesito que ustedes me hagan un análisis a ver si es posible que ese permiso se mueva de ahí y se suba ya a la montaña. Mr. Ramos, no pierda su tiempo. 4 años y medio han invertido dinero, han buscado, han trabajado. Usted tiene 6 meses para hacer el permiso, lo pierde todo. Sí, yo sé. I know. Pero hágame ese favor. Yo sé que usted me va a cobrar y yo le voy a pagar. Hágame ese favor. ¿Ok? A la semana siguiente viene la noticia: Mr. Ramos, no sabemos cómo. No sabemos. Pero donde tú la quieres poner, la comisión dice que la puedes mover ahí. ¿Se equivoca Dios? ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Cuando el ingeniero me dice eso, usted sabe cómo la fe mía, me sentí así de grande. ¡Wow! Increíble. En todo aquel monte y en todo aquel vallado que había allá abajo, yo no podía encontrar una propiedad por menos de 200, 300, porque son fincas y todos son de 50 cuerdas para arriba y yo no tenía de dónde yo iba a agarrar para comprar algo así. Entonces, cuando yo encontré aquella casita tan chiquita allá arriba en ese monte con 3 cuerdas y la tenía un banco y pedían $30,000, yo dije: wow, Dios mío, pues eso sería ideal. Sin embargo, en la visión muchas veces Dios nos enseña detalles que fallamos en reconocer. Amados, yo no esperaba que la cantidad de detalles que había tenido en la visión se hubiesen cumplido así como los había visto. Yo no esperaba eso. ¿Por qué? Porque Dios me había hablado a mí por muchas maneras. Cuando yo predicaba y ministraba, yo estaba impuesto a oír la voz de Dios. Pero con una exactitud como esa yo no lo esperaba. Y menísimo para mí. Porque déjeme decirle algo, que cuando nosotros ministramos y ejercemos la fe nuestra a favor suyo es una cosa, pero cuando nos toca ejercerla para nosotros mismos es otra. Alábalo si puede. Es fácil pararse aquí al frente y decirle a ustedes que tengan fe, pero que la tenga yo. Entonces, yo no creía que Dios me iba a hablar así tan detalladamente. No lo creía. Pero cuando comienzo a ver y la historia va desenvolviéndose y se van dando
las cosas lentamente, un paso a la vez, comienzo a darme de cuenta que aquella visión era de Dios. Muchas veces creemos que ya la visión, mire, yo había escrito la visión en páginas en mi casa en Lawrenceville. Y se acuerda que le había dicho que yo intenté ir a todas estas radiofusoras que se levantaron aquí y que en ninguna Dios permitió que yo entrara. ¿Se acuerda que yo había dicho que a cada una de ellas? En una de esas me dio un arranque carnal. Sí, porque nos pasa también a nosotros. Me dio un coraje y un enojo y dije, esta visión no es de Dios. Cogí el papel y lo rompí y lo boté. No es de Dios. Eso es cosa de loco. Nos fuimos la segunda vez. No fue hasta la tercera vez que regresamos que entonces Dios fue abriendo el camino. Y habían pasado ya 18 años. 18. ¿Por qué es que Dios no tiene prisa como tú y yo? ¿Por qué es que nosotros, cuando Dios nos habla, queremos que sea ahora y en el momento, instantáneamente? Déjeme decirle que no es así. Las cosas de Dios toman tiempo. Las cosas, mire el ejemplo. Dios, Jehová, Elohim, en el capítulo 1, en el primer día creó unas cosas. En el segundo creó otras. Luego en el tercero, cuarto, quinto, sexto y luego reposó. Ese es Dios. El plan de Dios no es microwave. Pip, 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 tan. Ahí está la hamburguesa. Lo de Dios no es instantáneo. Lo de Dios coge tiempo. Tiempo. Cuando Dios llamó a Moisés, que estaba allá en la casa de Faraón, ¿sabía usted que se fue al desierto y tuvieron que pasar 40 años? ¿Para qué? Para Moisés, ya él sabía que Dios lo había llamado. Ya él sabía que él iba a ser y que él había sido marcado como el libertador del pueblo de Dios, pero él no pudo moverse, él tenía que esperar el tiempo de Dios y se fue. Y 40 años después ve la salsa ardiendo y allí entonces cuando Dios lo comisiona y le dice, quiero que vayas y saques a mi pueblo. El plan de Dios, mis amados hermanos, toma tiempo. Coja una semilla y entiérrala. A ver cuánto tiempo se va a tardar en esa semilla producir fruto. Y muchas veces nosotros, ustedes, yo, que recibimos sueños y visiones de parte de Dios, queremos verlas ya. No, porque yo me veía frente en el púlpito predicando y ya creemos que es aquí donde lo vamos a hacer y que el pastor tiene que moverse ahora porque ya Dios me mostró eso. Y no es así, ¿verdad que no? No es así. Hay un proceso, hay un tiempo de Dios para las cosas. Y más que todo, es un tiempo donde nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestra carne y dejar que sea el Espíritu de Dios el que canalice las cosas. Cosa difícil de hacer. Mire, cuando yo empecé yo pensaba que los pastores de Atlanta me iban a apoyar. Y cada vez que me encontraba un pastor, yo lo saludaba y me gozaba. Y yo creía que... Y un día Dios me habló. Pero usted sabe cómo a veces somos, que Dios nos habla y somos cabeciduros. Un día Dios me dijo, ninguno te va a ayudar, porque todos están buscando su propio reino. Alaba a Dios.
Y con eso yo seguía. Nah, tiene que haber alguien, tiene que haber uno o dos. Tiene que haber alguien. Nunca lo encontré. Me quedé, empecé solito y solito me he quedado. Pero solito era como Dios me quería. Excepto que yo no lo quería entender, ni lo quería aceptar. Porque si fuera de mi voluntad, yo le daba al hermanito, tenga pastor, siga usted por ahí, que yo me quedo aquí. Sígale por ahí, sígale por ahí. Mire, cuando se logró la primera emisora, yo fui y hablé con los que me habían vendido el permiso, que eran cristianos, con las intenciones de decirle, hermanos, aquí está la licencia, ya lo he logrado, pónganla a trabajar, que ustedes tienen ya un plan, ya tienen todo preparado, y ustedes son cristianos, y bueno, Dios me usó a mí para ponerlas, ahora trabajenlas ustedes. ¿Usted sabe qué Dios me hizo? No, que yo tenía que seguirlo. Es que muchas veces cuando tenemos ayuda y los recursos, confiamos en el hombre. Y hay cosas en las cuales Dios no quiere que ningún hombre tome la gloria, que todas se la tengamos que dar a Él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? El tiempo ha avanzado y quisiera compartir muchísimo más con ustedes, pero el tiempo avanza y quiero resumir y llegar a la culminación en esta tarde. Para resumir todo, se puso la primera emisora en el aire en un pueblo, mis amados hermanos, que cuando yo voy a buscar el pueblo, primero es que en el mapa no existe. Yo le daba al Google, Barracksville, Georgia. Okay, y me salía series. I do not understand where you want to go. Please reroute, blah, 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 blah. Cuando yo entré y manejé al pueblo del permiso que yo había comprado, yo iba a ver lo que había comprado, a dónde era. No tenía ni un edificio de correo, no, eso no existe allí. Lo que había era un garajito pequeño con un sign arriba que decía Barracksville. Es el único nombre, ese nombre aparece en ese pueblito solamente en esa tiendita, Barracksville, nada más. Si usted escucha la radio, la WLTS 90.7 FM, Barracksville, todo el mundo dice, ¿qué es eso, Barracksville? Ese es el nombre del pueblo, yo no lo conocía tampoco. Es un pueblo dentro de Dawsonville. Pero cuando Dios quiere hacer algo grande, Él lo empieza así, pequeñito. No le crea a ninguna persona que venga con mucha pompa y con mucha cosa y con mucho renombre y mucha. No, tenga cuidado. Busque a aquellos que son, mire, humildes. El país más pequeño y más humilde en el mundo entero, Dios lo ha plantado y se llama Israel, en medio de un lugar con un poder militar que puede tumbar la mitad del mundo. Pequeño, pueblecito pequeño, y los odian. ¿Ok? Pequeño. Allí en Barracksville compré un terreno sin tener licencia, sin tener que no sea un permiso, pero cuando yo me paro en aquel terreno y yo comienzo a ver los detalles de la visión en aquel lugar, mi fe creció. Yo dije, este es el lugar y lo voy a comprar. Y en menos de 30 días lo había comprado. Pedían 30, 40 mil, no me acuerdo. Le hice una oferta y no quisieron y me lo vendieron. Y allí lo compré. Y por ahí seguimos. Montamos la primera radiofusora. Faltando una semana para expirar el permiso, pusimos una señal, llenamos la aplicación y nos dieron la licencia. El proyecto se quedó a mitad, porque no le había contado que años atrás, mientras yo escuchaba a un pastor salir del aire aquí en Atlanta de una radiofusora, estando escuchando al pastor llorando por la radio diciendo nos tenemos que ir, no tenemos la plata, etcétera, etcétera. Nos despedimos. Escuchando a ese pastor, yo me estacioné debajo de una torre y allí Dios me habló
Y mire lo que me dijo. Me dijo, tú vas a guardar dinero para que no te pase lo que le está pasando a este pastor. Y como ya yo había aprendido a ser obediente, yo dije, voy a guardar dinero. Y estuve como 7 años guardando dinero. Incluso se levantó otra radiofusora. Y después de un tiempo tuvieron problemas financieros. Y allá fui a tener. ¿Usted sabe cuáles eran las intenciones mías? Venga, aquí está. Porque yo no quería la responsabilidad. Y yo no sabía, yo no entendía qué era lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo lo que quería era bendecir al hermano y bendecir al otro y seguir mi camino. Y voy allá a hablar con el pastor que está frente de esa radiofusora. Y fui con mi papá y fue como si yo ni estuviese en el cuarto. Mi papá se puso a hablar con él. Allá se enrollaron a hablar de los tiempos de antes, que si fulano, que si sultano. Y yo digo, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago? Y no sabía ese pastor que yo tenía lana. No sabía ese pastor que yo tenía lana y que yo quería sembrarlo. Pero Dios no lo permitió. Se compró aquel terreno, se compró una antena, se compró el equipo, se consiguió la licencia, se terminó todo, pero el proyecto todavía seguía y ya yo había invertido todo lo que tenía. El pastor sabe que esto no es barato, es caro. Me tomé otro 1 año y medio trabajando en mi trabajo secular y poniendo, porque yo seguía esperando que vinieran los pastores y no llegó nadie. Pero ya Dios me había hablado, a veces nos insta a que escuchemos y obedezcamos la voz de Dios, ¿verdad que sí? Un día estoy sentado hablando con unos ingenieros y ya voy a resumir. Y le cuento la visión que le estoy contando a ustedes. Y me dice, esa visión es de Dios. Y nosotros, ingenieros y abogados, vamos a financiar lo que te voy a decir. Te voy a enseñar cómo hacer una cadena de radio, cómo armar todo esto. Vamos a poner a correr todas las aplicaciones, los permisos, los análisis, todo. Y no tienes que pagarnos un centavo hasta después que las pongas en el aire y comiencen a producir. ¿Y cómo? Que usted me va a dar a mí crédito así de algo que yo ni sé lo que estoy haciendo. Yo ni entiendo todas estas cosas todavía. Recuerde que yo nunca había armado una radiofusora en mi vida. Yo fui a la escuela a aprender la informática, pero me tocó pagarle a ingenieros que cobraban $200 y $250 la hora, y me tocó tener que fajarme con ellos aprendiendo día y noche, veranos enteros allá trabajando y aprendiendo, porque imagínense la deuda que se nos iba a venir encima. Y yo decía, esto se tiene que hacer, y aquello también. Pero el bill iba creciendo y creciendo, y nadie estaba poniéndole atención al bill que estaba ahí. Entonces me tocó tener que aprender. Aparato por aquí, aparato por allá, y cómo funciona esto y cómo funciona lo otro. Al otro 1 año y medio, 3 años después, comienzan a surgir permisos de trabajo que habíamos hecho 1 año y medio atrás. Y otro, permisos, y otro. Y oh, wow, parece que es posible entonces que se dé esto. A veces la fe nos falta para creerle a Dios que Él es tan grande y tan poderoso. A veces nos falta. A usted muchas veces quizás le ha faltado la fe para creerle a Dios por lo que ya Él le ha mostrado a usted. Pero en esta tarde yo estoy aquí para decirle que Dios no cambia, que si Él te ha mostrado, te ha dado un sueño, te ha dado una visión, no importa los años que hayan pasado, no importa los cambios de vida, no importa los cambios de la economía, no importa los cambios de ciudadanía, no hay algo, Él lo hace. Y Él no necesita la ayuda de los hombres. Él no necesita la ayuda de lo que hay aquí, porque Él es el dueño del oro y de la plata.
Alabe a Dios en esta tarde. Él lo que está buscando es personas que sean obedientes. Si usted es obediente, Él cumplirá en usted todo lo que ha dicho. Pero esa obediencia nos cuesta. Nos cuesta. Esa obediencia nos cuesta tener que entregar mire. Mucha gente no quiere entregar esto. Okay. Yo lo tuve que crucificar. Se me iba la cuenta en negativo y yo tenía que seguir creyendo que Dios iba a suplir. Un día estoy sentado con un pastor en una tienda de esos que Dios no usó para trabajar en el ministerio, no. Sin embargo, estoy sentado con un pastor hablando y el pastor me dice, hermano, yo siento de parte de Dios que yo tengo que darle a usted una ofrenda especial. Y yo, pues gloria a Dios. Hay hombres que escuchan la voz de Dios, que no sea solamente el loco, sea yo. Y me dio un cheque de $2,500. Y hermano, pero ¿esto es una ofrenda o esto es algo que usted quiere, algo a cambio? Yo tengo mucho cuidado, porque lo que yo tengo no es mío, es de papá Dios. Yo no comprometo a Dios porque usted me dé una ofrenda. ¿Esto es una donación o esto es para algo que yo le debo a usted después? No, hermano, esto es una ofrenda, donación. Pues amén, gloria a Dios. Le dije, saqué el iPhone y abrí mi cuenta y le dije, mire cómo está la cuenta en negativo, pero gloria a Dios que ahora usted me la va a poner a flote. Y el mismo pastor se fue y a la otra semana me dice, hermano, tengo que hablar con usted. Y yo quería saber qué era lo que quería el hermano. Claro que sí, hermano, nos vemos en el mismo sitio. Y vamos al mismo sitio. Dice, hermano, cuando Dios me habló que le diera la ofrenda, no eran 2,500, eran 5,000. Y aquí están los otros 2,500. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero no ha sido así todo el tiempo. No. Y suena muy bonito. Suena muy lindo. Pero no es así todo el tiempo. Hay momentos que Dios bendice, pero hay que pagarle un precio. Aun cuando la cuenta se iba al revés y yo estaba trabajando y esperando que cobrara para sufragar los gastos del ministerio y sufragar lo de mi familia, allí yo tenía que seguir esperando y seguir creyéndole a Dios, aunque la cuenta estaba en negativo. Ahora, yo no le estoy aconsejando a nadie que se meta loco, porque usted tiene que ser llamado por Dios para algo, para que Él trabaje a su favor. Pero cuando usted sabe que el sueño y la visión que usted ha recibido ha venido de parte de Dios, y usted se para en esa visión y usted le dice, Señor, tú me has mostrado y yo creo y yo estoy orando y yo estoy ayunando y yo estoy perseverando y yo estoy dando el 100 por 1 esperando y haciendo la parte mía. Usted tiene derecho de pararse delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy esperando que tú cumplas, aquí estoy esperando que la bendición tuya venga, aquí estoy esperando que tú hagas el milagro. Y Él lo hace. Él lo hace, porque cada mañana Dios se levanta y camina por la tierra buscando donde hay hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que le quieran creer. El patrón de Dios no ha cambiado. Hoy podemos tener programas nuevos, programas modernos, podemos tener métodos nuevos, pero el método y el programa de Dios no cambia. Si usted se entrega y se humilla delante de Dios y ora y ayuna y obedece a Dios, Él es fiel en cumplir todo lo que le ha dicho. Él es fiel en cumplirle los sueños, Él es fiel en cumplirle las promesas, Él es fiel en cumplirle las bendiciones que ha prometido. Vamos a estar en pie. El tiempo va avanzando y quisiera compartirle más para que su fe se fortalezca y usted entienda en esta tarde que es el deseo de Dios bendecirnos y darnos en abundancia, excepto que no siempre tenemos la capacidad
de aguantar y de recibir la bendición. Hoy, la gloria y honra sea para Dios. Hoy, la cadena El Portavoz son 5 emisoras FM con 5 licencias que están bajo la cobertura de la cadena El Portavoz, y seguimos hoy con 5 emisoras y no se le debe un centavo a nadie. Y eso no lo cree nadie, pero yo lo creo, porque yo lo he vivido en 5 años. Yo he visto a Dios interesarse por mi corazón de una manera que yo nunca pensé que Dios se interesaba. Y tú quizás estás en ese lugar en esta tarde. Yo no sabía que a Dios le interesaba cómo yo me sentía con mis padres. Sin embargo, Dios fue enseñándome que no solamente nos ama de labios, sino que Él está interesado por ti en esta tarde y por la situación en la que tú estás viviendo. Él está interesado por la situación en tu trabajo, por la situación en tu matrimonio, con la situación con tus hijos, por la situación de tu cuerpo. Dios está interesado de cada detalle. Cuando yo comencé a entender que Dios es un Dios de detalle y que se interesa, tuve que caer de rodillas y humillarme ante Dios y decirle: Señor, tú eres tan y tan grande. Aquí está mi vida, aquí está mi profesión, aquí está todo lo que tengo. Padre, yo no quiero nada, yo no tengo nada, todo es tuyo, Señor. Todo. Vacié todo. Me fui a cero, todo. Señor, yo no quiero nada. Yo solamente quiero hacer tu voluntad, porque cuando hago tu voluntad hay gozo, hay alegría. Yo duermo como un niño por las noches, porque mi felicidad está en Dios, en que yo he sembrado y he dado todo lo que he podido dar, y Dios se ha glorificado. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta congregación que ha estado escuchando, pendiente, Señor, absorbiendo tu palabra. Permite, oh Dios, que este testimonio aumente la fe de cada uno de ellos, y que nadie salga de aquí en esta noche, en esta tarde, Dios, aleluya, sin poner y depositar su fe completa en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ha avanzado y no quiero ser más extenso. Voy a hacer un llamado rápido. Si alguna vida quisiera la oración en esta tarde, le invito al altar. Estoy aquí para decir que Dios no tardará sus promesas. Esos sueños, esas visiones, no te rindas en esta tarde. Renueva tu voto con Dios. Dile: Señor, yo te creo a ti. Dile: Señor, yo voy a creer. No importa si han pasado 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Yo voy a creerte a ti. Créale a Dios en esta tarde. Créale a Dios. Meses atrás en mi casa lloraba y le preguntaba al Señor, le cuestionaba, y Dios me dijo, escuche lo que me dijo. Me dijo: vas ahora a coger todo lo que te he dado y lo vas a sembrar ahora, y lo vas a ofrecer a otros ministerios que no pueden tener lo que tú tienes. Me fui inmediatamente, comencé a buscar: Señor, ¿dónde están estas personas? Me metí en un sistema de la FCC. ¿Quién tiene permiso por aquí? Quizás hayan personas por aquí, pastores, que estén buscando ayuda, que necesiten recursos, y Dios me ha dicho que yo voy a entregar lo que yo tengo y voy a sembrar en lo de ellos, para que Dios los levante a ellos como me levantó a mí. Y entre esa búsqueda llamé a un pastor, Fausto Mérida. Yo no conozco a ese hombre. Creo que 4 veces hemos hablado. Yo lo llamé para invitarlo
a que viniera la cadena. Pero ya Dios me había dicho que yo tenía que sembrar, que yo tenía que poner los recursos, que yo tenía que hacer el trabajo, que yo tenía que hacer para Él glorificarse como Él quería. Llamé a otro. Aquel no me quiere ni regresar la llamada, pero yo lo llamé. Yo cumplí con mi parte. Y apareció otro. Y allá estamos también ayudando a levantar otra emisora cristiana para que Dios sea glorificado por medio de los recursos que tenemos. El tiempo ha avanzado, no quiero hablar más del tiempo. Le voy a pasar a nuestro pastor. Vamos a orar por estas vidas. Pero no se vayan esta tarde. Y esa persona que tiene un llamado, un ministerio con los niños, que ha dado cosas en contra del aguijón, en esta tarde ceda la voluntad de Dios. Recuerde que Dios puede traernos de dos maneras: cuando somos obedientes, pero si no, Él usará el remedio que sea para traernos a la fuerza, porque Él nos ama. Dejo a nuestro pastor con nosotros. Creo en ti. Gloria a Dios, hermanos. Dios está aquí en medio de nosotros, hermanos. Hermano, tú que has venido a la Lo que harás. que has venido a